me gustaría preguntarte en primera instancia qué es la iniciativa de la Franja de la Ruta, para quienes quizá no estén muy al tanto de este instrumento que tiene el gobierno chino hoy en día. Sí, o sea, o es lo que se le denomina, ¿no? OBOR, que es obviamente todo lo que tiene que ver con lo que se llama comúnmente la ruta de la seda, tiene dos partes. Una inicial, que era más vinculado a lo propiamente histórico, que era mejorar los vínculos con el resto de Asia, digamos, en la parte poco poblada de China, mejorar las conexiones con Kazajstán, el resto de los estanes, Kirguistán, Tayikistán, etcétera, reproduciendo un poco lo que había sido en su momento la ruta de la seda. Después eso mutó, según China, fue ganando más peso en toda la situación internacional, más con la crisis del COVID, eh, y empezó a materializarse en varias cosas más, que tenían que ver con la compra de o administración de puertos en África, en el resto de Asia, y después en términos más generales se vinculó y se ató a lo que era el Banco Asiático de Desarrollo, que viene a ser una suerte de contrapeso a lo que son los bancos, llamémosle, liberales, nacidos bajo Bretton Woods. Así que dentro de esto el plan tiene una pata que es propiamente infraestructura, la que en principio busca reproducir lo que era la vieja ruta de la seda, pero hoy por hoy se ha desdibujado un poco y es más una herramienta simbólica pero financiera. Claro, entonces No sé, esta ayuda financiera va dedicada a la construcción de infraestructura o es más bien simplemente ayuda financiera con propósitos generales. Y esto lo pregunto por una cuestión. ¿Se puede enmarcar esta nueva geopolítica de vacunas, como se conocería, en el marco de una iniciativa de la franja, de la franja de la ruta? eh, creo que sería muy general para poder asociarlo. O sea, yo creo que son temas diferentes, pero bueno, va de la mano con la imagen esta que tiene China, tratando de dar un poco una imagen más bondadosa, digamos, de la que venía teniendo y se le venía reconociendo. Yo creo que son dos cosas bien separadas y también, bueno, para China era clave salir a empezar a vender este cambio de imagen, porque, bueno, teniendo el foco, digamos, en lo que fue el COVID en China, y que por A o por B, si fue intencional, no intencional, lo que sea, pero en parte el no informe a la OMS y ciertos manejos oscuros, digo en términos de no informar, terminó generando la pandemia. Entonces, por A o por B había que salir a cambiar ese escena. Después te vino bien que Trump no era el tipo más institucionalista en el sistema internacional, como para salir a explicar por qué China tenía que pagar. Entonces, bueno, Trump te permitía mostrar un ridículo porque por más que en algún argumento tuviera razón, todo el acting de Trump era muy fácil de ridiculizar. Más cuando la mayoría de los países, teniendo cada vez más comercio con China, más inversiones, le convenían un poco ridiculizar a Trump, que de por sí tampoco tuvo una política exterior que tenía sus vaivenes, tuvo una política astuta en lo que fue Medio Oriente, logró, digamos, que se rompa el cerco que había sobre Israel de varios países árabes, pero a su vez era una política que quizás lograba una cosa bien, pero desarmaba ocho. Entonces, en términos generales, había generado mucha resistencia y particularmente el lado de los europeos que empezaban a querer separarse un poco, digamos, de la imagen de Estados Unidos, por lo menos mientras tuviera la cara de Trump. Claro, entonces, ¿cuál podrías considerar que es el objetivo central de este plan? Hasta ahora, De la ruta de la seda. claro, claro. Sí, la ruta de la seda va a buscar mejorar, por un lado, lo que serían las conexiones y las demandas de logística dentro de lo que es Asia Central, Medio Oriente y la zona oeste de China. ¿Por qué? Porque China básicamente desde ahora, o mejor dicho, todo lo que fue el milagro chino, etcétera, digamos, desde las zonas especiales, con Deng Xiaoping hasta la actualidad, suena todo muy lindo, pero en general le afectó más que nada las zonas costeras
digamos, desde China, llega a una parte más en el centro, cerca de Chongqing, por ejemplo, pero cuando uno ve el mapa de China, ya para la zona norte de las montañas, digamos, de lo que va a ser la región, digamos, montañosa donde está el Tíbet, hay muy poca población, mismo en el Tíbet y en la zona del norte, que es el Xinjiang. Entonces, ¿cuál es la única manera que vos tenés para que alguien diga, voy a hacer una inversión en una zona perdida de China, lejos de todos los centros urbanos grandes que están sobre la costa? Bueno, empezar a generar dinamismo, de alguna manera, generar que se empiecen a generar pequeñas comunidades que comercien más cerca de la frontera, y eso, y entre que vos tenés un Estado que es bastante presente en términos de capacidad de direccionar recursos, porque tenés gran parte de las empresas o bancos públicos o paraestatales, donde vos le podés decir, bueno, vos andá a invertir allá, y tienen una cartera fenomenal de dinero, pueden llegar a generar algún que otro cambio. Pero vos en la geopolítica podés tirar plata, 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 pero todo eso tiene que tener una lógica en algún momento que te reditúe. La mejor muestra de eso es la Unión Soviética. La Unión Soviética tiró plata a varios proyectos, pero como no le veía una lógica de empezar a redituar, sí, la plata la puedes tirar en tanto tengas algún lado de dónde sacarlo. Bueno, y claramente lo que terminó pasando con la Unión Soviética es que se te acabó la plata para una cosa, dejaste de poder hacer geopolítica. En el caso de China, tiene un excedente interesante, pero sabe que tampoco es un recurso infinito, los subsidios que puede dar, etc. Entonces quiere tratar de que se generen cosas reales. Y la mejor muestra de esa es el tren que conecta a Alemania y quizás en el futuro España y Gran Bretaña con China. Ese tren nunca va a ser más eficiente que, que un barco, porque la logística de barco, digamos, la naval, inclusive la fluvial, le gana a cualquier otro tipo de logística, inclusive el tren. Pero, como vos ya tenés en la zona de China, costera, una demanda tal de los puertos, que a veces hay demoras que le terminan generando a esos países, digamos, a los vendedores, quizás tener un barco parado te sale por día una fortuna. Entonces, quizás ahorrarte 15 días de costo parado en el puerto, por ahí lo compensa un tren que vaya y vuelva, o sea, es más caro que el barco en general, pero le gana por ese sobrecosto que tiene el puerto hoy que está saturado. Entonces ahí China vio algo que es un subóptimo y que encima genera una demanda real, que no es un tren que va a ir a la nada. De hecho, va a poder sacar dinero. Y por donde pase ese tren, como es una ruta logística, aspira a que también ciudades que estén en el medio de ese recorrido se puedan ir sumando. Para ponerlo en términos generales, si yo estoy parado en la mitad del oeste de China y mi único camino es salir con un camión por una zona que es seca, tiene rutas malas, tiene montañas, etc., el costo del flete es tanto que va a ser muy difícil que 2 o 3 sectores prosperen. Ahora, si yo empiezo a igualar, porque paso por la mitad, un tren que barre gran parte de los costos y problemas que tiene que un camión salga de una zona tan hostil geográficamente, empiezo a generar que puedan haber algunas otras demandas. Además, ahí vos estás parado sobre un hub petrolero, entonces vos sabés que tenés cierto margen para generar algún tipo de comunidad, digamos, que invierta y que genere algo. Obviamente, desde el lado de los chinos. Xinjiang obviamente está gobernado no para los uigures que viven ahí, sino para que estén aglutinados bajo lo que la etnia Han pida. Entonces, bueno, pero dentro de lo que tienen los chinos que están manejando lo que es la región de Xinjiang, hay varios estímulos interesantes. De todos modos, eso sería una primera cosa básica que quiere China, que es correr un poco el centro de gravedad hacia el centro del país. Y después, en términos generales, es garantizarse ciertas postas internacionales en donde no tenga problemas de índole geopolítico. ¿Qué significa esto? China sabe que la ruta de la seda no va a cambiar, que el mundo no va a empezar a comerciar por ahí. Cuando la ruta de la seda fue la ruta de la seda, tenía un sentido. No existían barcos que hicieran tráfico comercial en términos masivos. Siempre en la historia vos tenés el caso del barco que llevaba cosas, sí, estamos totalmente de acuerdo, pero no existió hasta la Revolución Industrial, cuando se cambian inclusive
seguida de la segunda revolución industrial, los cascos que se hacen más de metales, cuando se mejoran las hélices, cuando se mejora obviamente con la máquina de vapor la capacidad de manejar los tiempos, ahí es que la revolución y el comercio internacional crece en términos navales, pero hasta ese momento era básicamente terrestre. Y era una ruta lógica y se utilizaba porque no había otra. O sea, si ibas por barco era un riesgo y era la ruta más directa. Entonces, lo que pasa que ve China es, en este mundo, el comercio va a seguir por lo naval. Bueno, entonces ahí, ¿qué es lo que hace China? Ir a África, ir a América Latina y decir, bueno, mirá, yo te invierto acá, en esta plaza logística o en este puerto, y o lo hago yo y lo gestiono yo, o vos hacelo y yo te lo gestiono. Entonces se busca tener algunos puertos que, ante alguna problemática de nivel geopolítico, va a tener tarde o temprano, que es una potencia emergente, lo va a tener con Estados Unidos, busca tener provisiones, o sea, puntas donde pueda parar si tiene un problema algún día con Europa o con Estados Unidos, y es una manera de asegurarse el poder naval también en términos militares si llegara a pasar una escalada. Hago una pequeña nota al pie. Se especula que China va a dejar de crecer poblacionalmente para 2040, porque toda la política de un solo hijo, por más que se la empezó a revertir, va a generar una caída. Entonces eso va a empezar a generar un problema, porque es la primera vez que China va a tener cada vez más gente jubilándose, por así decir, en actividad. Entonces ahí se van a empezar a generar algunos problemas que quizás lleven a China a motivarse un poco más agresivamente. Bien, justo mencionaste el tema de América Latina. Y yo lo que te quería consultar también es ¿dónde está América Latina o qué perspectiva tenés del efecto de la ruta de la seda acá para lo que es el área latinoamericana? Inclusive si se puede también profundizar la cuestión argentina. De hecho, hay dichos previos de Alberto Fernández que mencionan a China como socio estratégico y un poco como que se toma pareciera tomar una posición más pro-China en esta última gestión. Sí, la realidad es que América Latina para China, si vos ves el mapa general eh, de población mundial, ¿no? Sacando lo que es la periferia de China, o sea, 2 o 3 países, ¿no?, que lo bordean, vos ahí tenés más de la mitad de la población mundial. O sea que para ellos China, para China el mundo es en poder adquisitivo de Europa, un gran mercado, y un gran mercado, y además enemigo, Estados Unidos, ¿no? El mundo para ellos es eso, y después abajo caen zonas de utilización estratégica para sacar recursos, para mantener una posición, para molestar, digamos, a las otras potencias, que son obviamente África y América Latina. Entonces, para China la política que ellos necesitan es simplemente de estar presentes, empezar a mostrarse como potenciales, digamos, modelos económicos, modelos también, porque el autoritarismo desarrollista, si lo queremos poner algún nombre, también en una época, digamos, de malaria, puede generar algún atractivo. Digamos, así como en una época, en los 90, era democracia es equivalente a desarrollo, igualmente regímenes políticos y desarrollo, no hay un correlato tan específico, hay un montón de variables, pero bueno, siempre pasa en la historia que se identifica eso. Pero bueno, por un lado, venden un modelo político, que es, mirá, si vos haces esto, también puede funcionar la economía. A mí no me cierro en lo personal, porque soy más de la filosofía de que no promovería para otros lo que a mí no me gustaría. Entonces yo en ese sentido siempre voy a quedar del lado, digamos, de donde haya democracias, me gusten más, me gusten menos, pero no voy a poder cuestionarlo. No voy a poder poner de otro lado. Pero bueno, saben ellos que hay un mercado atractivo para eso y claramente les resulta de interés también mostrarse como un modelo alternativo. Y en segundo lugar, lo que quieren es ir asegurándose algunos lugares, algún tipo de influencia que también te sirve para la ONU, para cuando haya votaciones. El día de mañana hay un problema importante, no sé, con Taiwán,
y si bien no va a tener validez alguna, que China pueda organizar una votación masiva de todos los países menos Taiwán, menos Taiwán y Europa y Estados Unidos, y que todos voten que Taiwán es parte de China, son victorias simbólicas diplomáticas que va a tener. Entonces, juega por un lado esa carta, por otro lado tiene recursos. Por ejemplo, con Jujuy hizo algo muy astuto, que fue casi una política de ida y vuelta con un subgobierno nuestro. Con Jujuy firmó después de darle vacunas, tiene inversiones en litio, o sea, va poniendo las fichas en todos los lugares que le importan. Claramente, yo siempre lo digo, eso es que tienen un plan maquiavélico, ¿no? O sea, se mueven como se mueven las potencias. Si yo esperara otra cosa, me parecería un error. Digamos, en ese sentido, nadie se mueve por altruismo ni por ninguna creencia general, es por recursos e intereses. Entonces, lo que esperan ellos de acá es más o menos tener a gran parte, digamos, de actores que los vean bien, y eventualmente tener recursos asegurados. Lo mismo con algunos puertos que esperan manejar, más en Centroamérica, y bueno, y diversos posicionamientos estratégicos, que hoy por hoy no dicen nada, porque no hay nada específico que haya hecho China que vos digas es terrible. Por cierto, el caso de la base Neuquén, a uno le puede gustar bien, más, menos, puede ser más gris o menos el acuerdo, pero si vos lo ves desde China, básicamente China tenía un problema, en un momento tenía una base en Kiribati y otro creo que en Namibia. Creo que Kiribati hace un tiempo dejó de reconocerlos y cerró la base, y a China le quedaba un gran vacío entre a donde llegaban ellos, cerca, digamos, de la fosa de las Marianas, hasta África, en donde no podían bajar sus satélites información. Y es por eso que cae Argentina en esa burbuja, porque está en el medio. Claro. Entonces, hay razones técnicas, ninguna es necesariamente diabólica, pero bueno, uno se tiene que entender dentro del juego de alguien que está pensando no a hoy, a mañana, a bajar la inflación porque están nerviosos, sino que está pensando a 5 movidas más. Lo que tiene bueno para ellos, que le pasa en África y en América Latina, que es fenomenal para ellos, es que son países tan demandados del corto plazo que pueden hacer trade-off muy buenos. Porque acá vos le decís a Argentina, che, mirá, te doy, no sé, 10.000 millones de dólares. Bueno, ¿por qué? No, vos cedeme este puerto. Bueno, vos dijiste, listo, me hice la plata, pero el tipo está pensando 5 puntos más adelante que vos. Hoy no vale nada, por ahí en 10 años sí. Vos al momento de venderlo lo vendiste barato. Es por eso que yo para mí, no soy digamos economista, pero para mí una macro sana, particularmente con baja inflación, cuentas públicas más o menos en orden, son buenas porque te devuelven menos dependiente, o mejor dicho, te ponen en una posición mejor para negociar con otros. Si vos estás quebrado, que tenés tanta inflación que no sabés qué vas a hacer el año que viene, vas a ser un pésimo negociador, así pongas aquí sin ir a negociar. Hay factores estructurales. Entonces, bueno, un poco creo que la cuestión es esa dentro de la región. No hay nada que sea necesariamente malo, será malo o bueno cuando pase algo efectivamente. Ahí creo que hay una pregunta, pero no. Sí, Carla nos pregunta, ¿a quién beneficia más la ruta de la seda? ¿A China o a los países STAN? ¿Se podría hablar de una interdependencia compleja entre ambos? Bueno, ahí creo que interdependencia compleja, yo no creo que vaya a haber una razón básica, que es que interdependencia compleja hablaban de diferentes tipos de relacionamiento en varios ámbitos. Y la realidad es que el de China con los stands, mismo porque la geografía los separa mucho, nos va a volver dependientes comercialmente, pero además va a ser una traducción, digamos, por así decirlo, de un recurso para otro lado, pero no se va a generar la interdependencia compleja que se generó entre Estados Unidos y Europa. De Estados Unidos y Europa tuvieron la particularidad de que se conectaron industrialmente en los procesos, es decir, lo que una fábrica empezaba en un país, se mezclaba en el otro, se vendía en los dos espacios, ¿no? Entonces vos tenés toda una red de intereses que exceden, que hasta hacían que un auto tuviese componentes de varias partes.
Acá no, acá los chinos van a hacer las cosas los chinos y van a importar gas y petróleo de los stands. Le pondrán para hacer diversificadores, una planta solar, una eólica, para demostrar que se genera algo, pero no va a pasar de una relación de proveedor de recurso básico a un poder industrial. Entonces, yo ahí creo que el dilema es que no vas a generar un cambio radical, vas a generar algún que otro nuevo núcleo poblacional o económico, pero no va a ser lo mismo. Y particularmente una cosa que también creo que hay que separar de interdependencia compleja, y acá yo pienso siempre lo mismo, que es, eh, vos tenés que China tiene un idioma que no es fácilmente extrapolable y sus objetivos generales no son universalistas, por un tema lógico. Digamos, ellos son nacionalistas, y entonces eso, a diferencia de lo que pasó con Europa y Estados Unidos, es difícil de extrapolar. O sea, China te puede fomentar más nacionalismo tuyo, y eso a veces a algunos países le viene bien, pero no puede generar algo similar a lo que generó Estados Unidos en su momento, en donde era, mira, yo te vendo la idea de libertad, democracia, etc. Que después podemos ver si la aplicación o no la aplicación, pero era más fácil de transmitir. Y además era en un idioma inglés que se aprende relativamente rápido. Lo que vos tenés con China es que es muy difícil. Inclusive lo que le pasa a China con los stands es que la segunda lengua de esos países es ruso porque pertenecieron a la Unión Soviética. Entonces, culturalmente son más rusos que otra cosa. Hasta que, no sé, pasen 20 años y China haya financiado muchos institutos Confucio para que todos hablen chino. Pero les resulta muy difícil transmitir su ideología de otra manera. Y más allá de que China se maneja, digamos, el Partido Comunista, tampoco China es torpe y fomenta, digamos, una cruzada del comunismo internacional. O sea, es un comunismo a la China. Y entonces, de vuelta, el gran tema que tiene China para exportarse es este. ¿Qué ideal podés vender? El gran ideal que te vende China es: yo te voy a bancar en tu reclamo de soberanía, yo te voy a bancar en tu nacionalismo. Pero en ese sentido, está fomentando un mundo más separado que el que había hasta ahora, que puede ser, eventualmente habrá que ver. La realidad es que la globalización que se vivió, quizás la parte cultural, yo ahí tengo mis dudas de que haya sido tan armónica, pero en la económica, gran parte del mundo salió, digamos, para adelante en la posguerra, post Segunda Guerra Mundial. Entonces, si esa globalización se rompe, yo no estoy tan seguro que países, especialmente como el nuestro, que es periférico, salga tan bien parado. Claro, bueno, un poco lo que habías comentado de la experiencia china me hace acordar, si no me equivoco, hay un texto de Mao que hablaba de que la acción tiene que ser propia a la experiencia de cada nación, de cada pueblo, ¿no? Así que también habla un poco del pragmatismo chino y los fundamentos y te complica a la hora de tratar de exportar un modelo, una serie de creencias, porque no hay no hay, el pragmatismo tiene la dificultad de que es complicado de compartir con otros actores en el sistema internacional. Sí. Y Eh, además hay una realidad, la verdad que el estudio ese ahora ya tiene su tiempo, y no encontré una continuación, pero también a China lo que le pasó es que conforme creció, se fue generando, a veces en varios socios africanos, una reprimarización de esos países. Entonces, por un lado te genera, bueno, está bien, yo te doy más comercio, pero te reprimarizo. Lo cual, obviamente, empieza a hacer un poco de ruido porque es muy difícil, digamos, que vos puedas, eh, en este mundo, no hablo del siglo XIX, en donde había países que no tenían nada, y está bien, era lo único que había para exportar, pero digo, en un mundo en donde desde el 70, cada vez más, casi todos los países, por más o menos, tienen algún tipo de grado de industria, eh, que vos desindustrialices cuando te asociás, empieza a generar ruidos. No es lo mismo. No es algo tan lineal. Y después, obviamente, también lo que sí tiene, digamos, la particularidad esta de China es que, de nuevo, el idioma para mí es clave, es lo que te dificulta el, el manejo o el poder entrar bien
a las sociedades. En algunos casos te puede generar que un grupo sea súper fanático del chino. Yo hice chino unos años, hasta que no me dio el tiempo para poder seguir, pero me sirvió mucho para entender muchas cuestiones. Eh, pero te genera un núcleo que por ahí sí te quiere, pero después es algo recóndito, y al no ser fácil de aprender es un gran problema. Yo creo que ahí ese es el mayor punto por el cual las interdependencias complejas, etcétera, no se van a poder reproducir. Es un modelo bien diferente en ese sentido. Sí, sí, comparto. De hecho, yo también, yo también estoy estudiando chino ahora mismo. Estoy preparando un poco inicialmente el HSK1 y te permite también entender un montón de cosas de la filosofía china, el hecho del idioma y muchas cosas de la cultura también. Por ejemplo, una vez en un comentario nos han destacado, nos señalan para entender el mundo ese Confucio y el Wei Chi. Y el Wei Chi es ese juego estratégico que tienen de tipo damas, que uno tiene que encerrar al oponente. Y bueno, sí, es un juego que todo parece llevarte a pensar en el largo plazo y en la construcción a futuro. Ahora, lo que un poco me despierta el interés también a mí es pensar, bueno, ¿dónde está Estados Unidos en esto? ¿Qué hace el gran hegemón de los 90 en esta situación? O sea, ¿cómo lo atraviesa la iniciativa? Yo tengo entendido que en América Latina hay, por ejemplo, un instrumento para contrarrestarla. Sí. Sí, efectivamente, digamos, obviamente la administración de Biden empezó a gestionar, digamos, una suerte de ayuda para el desarrollo. Más o menos trata de ser una contramedida. El gran problema que tiene Estados Unidos es que, así como resultó fácil que se transmitan sus ideas, dadas diferentes tipos de problemáticas, por poner problemáticas, por el ida y vuelta que hubo en el siglo XX con Estados Unidos y América Latina, también se le generó una reacción, un grupo reaccionario a cualquier cosa de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, así mañana te pueda dar oro puro, posiblemente igual tengas una reacción. Lo cual es un pro y contra, si se quiere, de esta cuestión de la... Pero lo que, lo que sí está tratando de hacer Estados Unidos en los diferentes lugares, bastante libre en su momento, o sea, me había, digamos, dado las diferentes disputas que tuvo, había generado una especie de quiebre. Está tratando de revitalizar eso y volver a fortalecer, ¿no?, lo que es su vinculación con Japón, Corea del Sur, etcétera, una política de contención. Eh, yo creo que la gran incógnita de Estados Unidos es que en esta versión nueva, que ya había arrancado, digamos, la idea matriz con Trump, era esto del reshoring, ¿no? De volver a traer y que se hagan las cosas en Estados Unidos. Y ahí yo creo que viene el mayor problema. Número uno, pues no creo que lo puedan hacer porque las empresas, si les sale barato, van a ir a hacerlo al otro lado. Eso es un tema. Pero bueno, por primera vez en mucho tiempo se estaría viendo que Estados Unidos efectivamente empieza a contradecirse con las ideas más abiertas de libre comercio, por así decir, digamos, de la OMC, etc. Entonces, hay que ver cómo va a derivar esto en qué puede vender Estados Unidos, porque Biden, yo no tengo dudas de que se podría apoyar en algo más multipolar, pero tiene una base electoral bastante más reaccionaria. Entonces, ahí se me dificulta un poco prever cómo lo va a seguir haciendo. Lo más probable, de todos modos, es que por la lógica de la política internacional, vaya y siga apoyando, digamos, a los movimientos que pregonen por cuestiones de libertad, democracia, que es el gran distintivo que ellos tienen para poder actuar, es lo único en lo que ellos se encuentran. Yo puedo apoyar esto y casi que nadie del público norteamericano se va a quejar. Y calculo que van a terminar empezando a fijarse un poquito más dónde China hace una inversión y van a tratar de contrarrestar, o en el mismo país o en un país acá. Digamos, para mí el juego que van a ir haciendo es empezar más al efecto TEG
a empezar a hacer un seguimiento más fino. Claro, yo en este contexto, ¿qué te parece o qué políticas te parece que debería implementar o qué estrategias deberíamos implementar nosotros argentinos para, para con este contexto de eh, mayor interés por parte de los grandes actores de invertir en economías periféricas, quizá obviamente siempre con un interés? O sea, ¿cómo qué balance se debería intentar lograr para tener una política exterior exitosa en estos términos? Sí, para mí, de política exterior, a mí me gusta un poco bastante la visión que en general tiene Brasil, que ahora igualmente un poco se le corrió el eje, pero es la diversificación. O sea, lo que te da más libertad, eh, más margen de maniobra internacional, es diversificar socios comerciales, quizás más que producciones. ¿Por qué digo esto? Porque vos quizás puedes diversificar producciones, pero si el 90% van a tres países, tenés una factibilidad de que esos países te puedan bloquear y complicar el desarrollo fácil. Ahora, si vos apuntás a diversificar socios, entonces a uno le exporto, no sé, X producto alimentario, a otro, otro, a uno industria, a uno minería, y no me obsesiono con qué puntualmente exporto, yo tengo 4 o 5 canillas con diferentes productos que me permiten negociar mejor con todos, porque cuando vos te atás mucho a uno, el problema que te puede pasar es lo que le pasó a, bueno, el que nos va a terminar de impactar ahora, con el tema, por ejemplo, de los cerdos acá en Argentina. Hace un año decíamos, no, Argentina tiene que meter millones de fábricas porcinas porque el crecimiento viene así de consumo de carne de cerdo. Hoy China bajó, digamos, la palanca, no va a consumir tanto. Listo. Chau con todo eso. Yo tenía un solo socio donde estaba canalizando todo. Entonces, eh, para mí, cuanto más articulada tu política pase a un actor, va a ser peor. Entonces, para mí es fundamental que diversifiquemos, que potenciemos que todo lo que sea exportable se exporte. Y para resumírtelo en términos sencillos, no estamos tan poco diversificados, pasa que falta a otros sectores, además del agrícola, crecer un poco más. Por ejemplo, el minero no exporta en general la producción a los mismos países asiáticos a los que suele exportar el agro. Los mineros nuestros suelen ir a Suiza, por ejemplo, creo que es Santa Cruz, si no mal recuerdo, exporta bullón de oro para Suiza, que allá lo terminan de ensamblar, y también, después no me acuerdo si es San Juan, exporta a Canadá, etc. ¿no? Chubut, creo que parte de aluminio a Estados Unidos. Entonces, vos tenés varias producciones alternativas a Asia que también están ahí y que hay que explotarlas. El tema es que mientras le sigamos dando vuelta a discusiones internas y no exportemos más de diferentes cosas, nos vamos a seguir atando a pocos socios. Y de nuevo, mi política es totalmente ecléctica. Me da igual a quién o qué exportes en la medida que te dé más o menos grado de libertad. Nosotros por ahora creo que estamos prefiriendo, por una cuestión ideológica, apuntar más a un solo mercado, que me parece que en el largo plazo nos va a costar caro, porque por ejemplo, a mí lo que me parecía buena idea del acuerdo con la UE es que te abría un mercado, o sea, consolidabas una relación con un mercado que sí necesitabas más negociación para ingresar productos, pero total, el comercio asiático lo tenías porque la demanda es brutal y así no tengas un TLC, vas a comerciar con China o con el resto de Asia. Entonces era una buena alternativa. Eh, Cerrado eso, creo que nos estamos encasillando mucho en pocos actores que son importantísimos, obviamente van a crecer, pero va a haber que tratar de eventualmente hacer una política de contención, digamos, de daños en términos de monodestino. Nosotros hoy por hoy estamos apuntándole demasiado a un solo mercado y ¿por qué hago esto de tema de daños? Nosotros zafamos en, si no mal recuerdo, debió haber sido por 2012 o por ahí. Nosotros tuvimos con China, le vendíamos el aceite de soja. No me acuerdo cuál fue la razón, pero
China nos deja de comprar aceite de soja, entramos en crisis porque no teníamos a quién dárselo, y de casualidad aparece India, que nos compra ese producto y nos compensa. Y si vos ves la balanza, digamos, el récord, digamos, exportador de esos años, ves como la caída de China la compensa India. Entonces, ahí tenés la importancia de tener mercados alternativos. Por eso que sí, a mí me parece una política buena, que creo que se está siguiendo, creo que no con tanta intensidad, pero está ahí, que es el apuntar a India como gran mercado. Además, ni hablar del soft power que tenemos en India por el tema de fútbol. Es una pavada, pero a veces es algo que te permite entrar a un mercado. Vos tenés el estado de Kerala, por ejemplo, en el sur, que es absolutamente fanático de Argentina. De todos modos, con India hay una buena relación, desde inclusive la gira de Frondizi. Entonces, hay otros actores que hay que empezar a ver y para mí es fundamental diversificar. Sin diversificar es muy difícil que puedas balancear o tener una política exterior más o menos independiente. Sí, es muy interesante esto que remarcás. La verdad que uno se da cuenta que el soft power es lo más multifacético que puede haber sobre la faz de la Tierra. Yo ese dato no lo tenía. Ahora, una última pregunta que te quería hacer. Uno cuando ve estudios nota que las inversiones chinas van focalizadas primariamente a los gobiernos subnacionales, provinciales, más enfoques regionales y sobre sectores extractivos de recursos naturales. ¿Qué visión tenés particularmente? ¿Vos creés que hay que darle mayor libertad de movimiento a los gobiernos subnacionales para este tipo de negociaciones para obtener mejor desarrollo? ¿O te parece que hay que tomar una estrategia más orientada a lo nacional? Bueno, ahí hay un gran dilema. Argentina es federal y creo que lo único federal genuino, pues la coparticipación no lo es esto de dejar que los gobiernos subnacionales se vinculen hacia afuera. En términos legales, todo acuerdo que se firme por nivel subnacional tendría que ir a consulta con Cancillería, quien tendría que en su momento determinar si es contrario o no a los intereses nacionales y ahí permitir el acuerdo. Lo cierto es que el mecanismo, eso es como un gran ideal, en realidad gran parte del tiempo los estados subnacionales han firmado y se han movido solos sin problema. La realidad es que no hay nada en sí que hayan firmado tampoco que no nos complique a nivel nacional, pero sí yo creo que hay que en algún punto empezar a gestionar una conciencia de que todo lo que pasa subnacional tiene que empezar a tener una visión articulada con nación, porque de nuevo, no hoy, ni tampoco digo que el que lo esté haciendo esté pensando en hacer algún mal, pero en 5 o 10 años, en donde quizás la situación internacional se desmadre más, quizás que un Estado subnacional le haya cedido cierta producción a China, por ahí nos mete en la mitad de un conflicto que no lo queremos tener. Pero bueno, es en ese sentido. Y también, no es por desmerecer, digamos, el tema de lo subnacional, porque hay provincias particularmente que se están moviendo súper profesionalmente, cosa que no pasaba hace un tiempo. Hace un tiempo tenías muy pocas oficinas especializadas, y hoy por ahí tenés un ¿Puede montón ser que se me haya perdido el audio? mío, ¿Se me yo te escucha bien a escucho. mí? Porque yo ahora Sí. mismo no escucho nada. Ah, bueno, debe ser un problema mío. A ver, Ok. Cualquier cosa, ¿ahí se me escucha? yo te Bueno, escucho. parece que me agarró un pequeño problema de audio. Problemas técnicos de estas cosas que se suelen pasar. A ver, voy a tomar medidas ahora. Voy a colocarme los auriculares, ya estaba preparado para este tipo de eventualidad. Hay que ver, a ver qué puedo hacer al respecto. Porque yo te quería consultar una cosa más antes de que... Porque quizás es un problema tuyo de audio. Puede ser que tengas... Ah, ¿se puede escuchar a los dos? Ah, bueno, entonces estoy en un Sí. problema porque yo no escucho. Bueno, de todas formas voy a intentar de solucionar esto
y me gustaría que, bueno, ya que yo no lo puedo escuchar, que al menos los que pueden hacerlo sepan un poco más de qué hacen en la Asociación Innovaes, de la que fundaste y la que sos parte. A mí me parece muy interesante el contenido, yo lo sigo en redes y la verdad me gusta mucho. Así que si podés contar un poco. Sí, bueno, no sé si vos no me vas a estar escuchando, pero lo único para el resto, lo de los gobiernos subnacionales se está moviendo muy bien, pero como no hay una instancia nacional, a veces eh, pienso que se pueden empezar a generar problemas hacia largo plazo. Bueno, la asociación Innovaes hace ya desde 2013. Bueno, acá está conectado Juan Pipia, que en realidad es uno de los cofundadores. Y bueno, básicamente nos dedicamos a trabajar políticas públicas, digamos, estratégicas, pero en términos bien pragmáticos y en términos de realización rápida. ¿Por qué es esto? Porque vos tenés un montón de políticas públicas que son buenas, útiles, no vamos a decir que no, pero tienen difícil aplicación, o son de un espectro muy específico. Caso, bueno, yo pienso temas antárticos o temas del Atlántico Sur. Son interesantes, son necesarias, sí, pero en general la gran demanda que tienes de gobiernos subnacionales, de otros actores privados, etcétera, a veces se vincula mucho más con cómo dar una vuelta urbana a una ciudad que está en el interior y que tiene problemáticas para diversificar su producción, o para un intendente cómo saber cómo está distribuido espacialmente el espacio urbano y en base a eso cómo hacer una política pública que le permita cambiar eso, o desarrollo local, si sos un departamento que está cerca de una zona limítrofe, bueno, cómo eso se vincula y cómo te podés vincular y generar una integración productiva que te resulte más positiva. En base a todo eso es que Innovaes busca efectivamente tratar de dar una solución. Obviamente nos dedicamos mucho a hacer el apoyo visual con temas de mapas, porque los mapas son una manera fundamental de entender las cosas, más si bien en todo el país, pero menciona, pero nadie sabe específicamente dónde y qué hay. Entonces tratamos de aportar sobre ese espacio tan hablado pero poco estudiado mucha información geográfica. Y también obviamente nos dedicamos, y hace poco salió un artículo publicado en Infobae, y Dios mediante en breve en algunos otros diarios, nos dedicamos mucho a lo que es el repoblamiento del interior de una manera, si se quiere, económicamente lógica. ¿Y por qué económicamente lógica? Porque, como decía en el caso de China, China puede tirar plata porque tiene un superávit prácticamente mundial, entonces hasta que se le acabe va a tener tiempo. Pero un país como Argentina, si se pone a hacer subsidios para el interior, lo más probable es que no sobreviva un año porque vamos a tener una crisis económica el otro año. Entonces, una manera de verlo es la articulación con el privado y ver cómo las ciudades, particularmente intermedias, de 20.000 a 150.000 habitantes, en lo ideal, pueden desarrollarse y empezar a atraccionar nuestra gente hacia el interior de vuelta, pero de una manera atractiva, sin que sea algo obligado ni, digamos, de una manera poco consensuada y especialmente que se genere una diversificación, digamos, de los núcleos territoriales que también te garantizan mejor federalismo y más integración real. Eh, Dicho eso, ¿vos me podés escuchar, Matías, ya o no? No, parece que no. Nada. Creo que sí, si me estás preguntando si por el que escucho o no, la verdad que no puedo. No sé qué pasó, a veces la tecnología es traicionera, de hecho hemos tenido ya, me parece que vamos a tener que pulir un poco esta herramienta porque a veces esto no nos puede salir el tiro por la culata. Pero bueno, yo de todas formas después voy a volver a escucharlo, así no me pierdo la respuesta porque eh, no te lo voy a hacer repetir, así que, este, bueno, ya sin más que agregar de mi parte, te quiero agradecer porque
si querés, sí, no pasa nada, si tenés, ya casi llegamos a la hora, eh, así que te quería agradecer de vuelta por participar, por esta, por esta charla, que la verdad que fue muy interesante y muy nutritiva, muy buena. Así que, sin más que agregar, muchas gracias y espero que podamos volver a conversar a futuro. Y por supuesto, bueno, mil disculpas por este pequeño problema técnico que hoy nos agarró light, pero que podría ser solucionable. Uno nunca sabe con la tecnología. Bueno, yo cualquier cosa, si me escuchás después, te agradezco mucho la invitación y bueno, si querés cortamos acá, te lo voy a escribir. Dale, genial. Voy a terminar ahora y voy a subir en breve este video para que quede accesible para quien desee verlo. Así que, de vuelta, muchas gracias. De hecho, yo mismo lo voy a volver a ver, así no me pierdo la parte que me traicionó el audio. Bueno, muchísimas gracias, Matías. Hasta luego y que sigas muy bien. Dale, gracias. Igualmente.